Ahora sí, continuamos con los temas. Jóvenes, bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy trabajamos el tema número 12. Debemos revisar el realismo, pero ya no extranjero, el realismo nuestro. Y además, ir a una corriente literaria que va a señalar la independencia estética de Latinoamérica, el modernismo. ¿Con qué genio? Con el nicaragüense Rubén Darío. Pero comencemos por lo nuestro, ¿eh? Comencemos por el realismo peruano. No olviden que hasta el realismo, a nivel de corriente literaria que hacíamos, copiábamos de Europa y encima de tiempo. No olvides que el romanticismo peruano finalizaba en Europa y acá recién se hacía moda. El realismo ya estaba en Europa ya como 30 años y después llegó recién acá al Perú. En el Perú exactamente, ¿cuándo va a iniciarse el realismo? Luego de la guerra contra Chile. Como que esa guerra nos sacudió. ¿Y qué nos dijo? ¿Sabes qué, escritor? Basta de estar reflejando tus sentimientos e imaginación. No, mira tu país cómo está destrozado. Refleja tu país, sus problemas. Y se va a ampliar el realismo peruano hasta inicios, hasta comienzos del siglo XX. El realismo peruano tuvo características conforme lo que es a Europa, sin embargo adquirió ciertos matices especiales. ¿Y qué tuvo que ver con Europa? Por ejemplo, en que reaccionó contra el romanticismo, igual también acá. También en que asumió que las funciones social, ética e ideológica. También el realismo peruano tuvo una base positivista. Sin embargo, como te decía, adquirió matices especiales, sobre todo dos. Es que en el Perú, el realismo tuvo una actitud crítica, pero no contra todo, sobre todo contra los grupos de poder, que según nuestro realismo hacían daño al Perú y hasta ahora lamentablemente siguen haciendo daño, ¿no? Es decir, cuestiona a la aristocracia, a aquella clase social que tiene el poder económico, que tiene algunas fábricas, grandes tierras, eran feudalistas, en fin. Al gobierno, que se colude con la aristocracia para beneficiar a ellos y después ya al pueblo. Contra el militarismo, porque lamentablemente los militares asumieron el poder después de la guerra contra Chile, después de la guerra también de la independencia, pero en ambas ocasiones, ¿qué hicieron? Destruyeron al Perú, más por sus ansias de entre ellos enfrentarse por el poder. Y además contra el clero, contra las autoridades de la Iglesia Católica, porque lamentablemente la Iglesia Católica y sus autoridades, que tenían mucho poder, solaparon la explotación y el abuso contra el pueblo y también contra los indígenas. Y también estuvieron en actos de corrupción. Y otra cualidad muy importante es que del romanticismo hacia atrás, la presencia de la mujer en nuestra literatura es casi nula. En el realismo, o a partir del realismo, la mujer toma una presencia, pero muy importante en nuestra literatura, hasta el punto que la mejor novelista del realismo peruano no corresponde a un varón. La mejor novelista es una fémina, una dama, Clorinda Amato de Turner. Y seguramente recuerda su gran novela, Aves sin nido. Ahí, ¿qué hace Clorinda Amato de Turner? Denuncia de cómo en el campo, en la sierra, ¿quiénes explotan al indígena? El clero, los sacerdotes, el gobierno con sus autoridades locales, la aristocracia. Hay también una autoridad militar ahí. O sea, todos coludidos contra el campesino en lugar de favorecerlo porque somos compatriotas, hay que apoyarnos. Y además, Clorinda Amato de Turner enfrentó a los gobiernos corruptos de su época. Por ejemplo, enfrentó a Nicolás de Pirola. ¿Y saben qué hizo este corrupto?
La gente de este corrupto fue hasta el Cusco, rodeó la casa de Carolina Mato de Turner, entraron con la intención de saquear su casa y asesinarla. Ella pudo escapar. Y ante tanta amenaza, ¿qué hizo ella? Se fue a Buenos Aires y por allá murió, ¿no? En el exilio. Pero nunca claudicó. Siempre defendió lo que es a sus compatriotas explotados, en ese caso a los campesinos. Pero ya saben que hay más representantes. El autor de este instante, Manuel González Prada. González Prada no únicamente escribió ensayos, él fue polifacético, es decir, cultivó varias formas textuales. Fue sobre todo ensayista, también fue poeta, destacado poeta, y también fue cuentista. Y además también colaboraba en periódicos, también fue articulista. Por aquí lo agregamos, Por aquí lo agregamos, articulista. Veamos la parte de poeta, de ensayista lo vamos a hacer aparte, para tener una visión más amplia de sus obras principales, Páginas Libres y además Horas de Lucha. Como poeta, uno de sus libros muy importantes es el libro Exóticas, su libro Exóticas. Sucede que en ese libro, Manuel González Prada elaboró una poesía musical, sonora, a veces con elementos de fantasía, a lo parnasiano y simbolista. Por tanto, Rubén Darío tenía ya en este libro un antecedente. González Prada se anticipó a Rubén Darío y ya estaba asimilando movimientos franceses parnasianos y simbolistas a la poesía en castellano. Por consiguiente, con este libro y otros, Manuel González Prada va a ser un precursor del modernismo. Luego, hay que recordar que como ensayista también abordó profundamente el tema de los campesinos, de los indígenas. Él también fue ¿qué? También fue precursor del indigenismo. Sobre todo, ¿con qué ensayo? Con el ensayo Nuestros Indios. Nuestros Indios. Además, fue cuentista. Y como cuentista, por ejemplo, su cuento Mi amigo Braulio. Además, también escribió artículos, ¿no? Textos de opinión para el periodismo. Y fíjate, acá tenemos también a otro representante, a Abelardo Gamarra Rondo, mi paisano. Él nació en la provincia José Faustino Sánchez Carrión. Por aquí lo apuntamos, Provincia José Faustino Sánchez Carrión. Y su obra más importante, 100 años de vida perdularia, en donde él hace un balance de nuestros 100 años de independencia y da un balance lamentable, ¿no? Que muestra que el Perú ha avanzado poco. ¿Y por qué? Porque no por el pueblo, sino por sus autoridades y sus empresarios y terratenientes, en lugar de forjar una mejor patria que al final beneficie económicamente a ellos y también a nosotros, al pueblo, únicamente que se preocuparon de pelearse por el poder o llenarse los bolsillos y no trabajar porque su patria, este Perú, sea grande. Continuamos con nuestro realismo. Recordemos que Manuel González Prada más destaca como ¿qué? Como ensayista. Por tanto, vamos a sus ensayos y a sus dos obras principales. Una publicada en Francia, en París, en 1894, Páginas Libres. Y además,
Horas de lucha, publicada aquí en el Perú, en Lima, en 1908. Y date cuenta que, observando las fechas, nos damos cuenta que sí, el realismo se desarrolla luego de la guerra contra Chile y además abarca por lo menos la primera década del siglo XX en el Perú. 1908 se publicó Horas de lucha. Nos centramos en su libro más importante, Páginas libres. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar el estilo que está para todas sus obras ensayísticas, el estilo periódico, o sea, oraciones amplias, complejas, emplea hipérbatos, emplea un montón de recursos, pero encontramos sobre todo en Páginas libres la rebeldía gramatical. Por ejemplo, observe el título. Páginas lo escribió el autor con J. Es que él dijo un momento, si nosotros respetamos las normas tal como lo establece la Real Academia Española, damos a entender que no nos hemos liberado plenamente de España. Tal vez seamos libres económicamente, políticamente, militarmente, en fin, pero lingüísticamente no. Por tanto, hay que escribir como habla el pueblo. Él se proyecta a una escritura basada en la pronunciación de la mayoría, ¿no? Sin embargo, sus fundamentos no fueron impulsados, nada más se quedó como una propuesta ahí. Veamos que algunos ensayos que aparecen en este libro, ahí está su ensayo Propaganda y Ataque, en donde manifiesta su gran perspectiva crítica, sobre todo con esta frase que vale hasta ahora: el Perú es un organismo enfermo, donde se aplique el dedo, salta pus. ¿Qué significa? Que si comenzamos a investigar en cada estamento del Estado, por ejemplo, Ministerio de Educación, colegios, universidades, policía, en fin, SUNAT, en fin, ¿qué vamos a encontrar? Corrupción, la pus, la corrupción. También aquí hay un ensayo llamado Grau. ¿Y por qué Grau? Es que para Manuel González Prada, Grau fue el ejemplo de héroe. Sí, siempre sirvió a su país, no robó a su país, dio su vida por su país, no buscó intereses personales. Los demás, preocupantes, ¿no? Por ejemplo, ese Cáceres, por ejemplo, ¿no? Después de la guerra contra Chile, tremendo oportunista, corrupto. Ese Piérola, ese Miguel Iglesias, qué mala. Y mira, Manuel González Prada es realista, pero escribe un artículo, elogia a Víctor Hugo. Es que recordemos que Víctor Hugo no fue un romántico de puras emociones, fantasías, no. Fue un romántico que consideró la crítica social. Recordemos entonces que esos fueron los motivos por los cuales un realista decide elogiar a un romántico que en el trasfondo fue también realista. Y tenemos aquí el texto más destacado, más prestigioso, más difundido de Páginas libres, Discurso en el Politeama. Este texto se publicó de manera separada el 29 de julio de 1888, o sea, 6 años antes que se publique en libro. Y en ese ensayo que encontramos, por un lado, que él impulsa a la actitud crítica de los jóvenes. Para González Prada, tú, joven, no debes ser conformista con la realidad. Observas injusticia, corrupción, miseria, denúncialo. Lucha por un país mejor. Encara a los que ya están en el poder. Y si no se merecen, cuestiónalos, no los reelijas. Que se merezcan el repudio del pueblo. Eso decía González Prada, ¿no? Además, González Prada cuestiona a la oligarquía, a los grupos de poder, a la aristocracia, a los gobiernos, a los gobernantes, al clero, al militarismo, los cuestiona. Para González Prada, esa oligarquía fue culpable de nuestras desgracias hasta ahora, ¿no?
Y ahí también aprovecha para defender al indígena. Y por eso decíamos que él va a ser ¿qué? Un precursor del indigenismo. Pero él dice un momento, hay problemas, busquemos soluciones. Y para González Parada, ¿dónde están o dónde está la solución a los problemas nacionales? Sobre todo en dos perspectivas. Por un lado, que hay que inculcar a los jóvenes la ciencia, el conocimiento. Claro, en función a esa época fue el positivismo, ¿no? La ciencia positivista. Y además dice, hay que dar al pueblo libertad, sobre todo de pensar, de criticar, de actuar frente a los problemas nacionales. Y por último, deja un gran mensaje para ti, joven. Para González Prada, los jóvenes son los menos contagiados de corrupción, de maldad. Por tanto, en ellos está el cambio. ¿Y qué dice González Prada? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. No olvides que para González Prada, cuando dice viejos, no se refiere a las personas de edad ya avanzada, 60, 70, 80, 90 años, no. Él se refiere con viejos a los acabados políticamente y moralmente. Es decir, aquellas personas que de repente tienen 30 años, 40, 50, en fin, pero que han demostrado que en el poder más han estado ¿para qué? Para llenarse los bolsillos antes que trabajar honestamente porque su Perú, su país, sea grande, ¿no? No olvides ese mensaje para ti, ¿eh? Los jóvenes a la obra, los jóvenes a impulsar el cambio de este gran país. Vamos ahora sí al modernismo, pero antes de entrar netamente en el modernismo, hablar de Rubén Darío, hay que concentrarnos en qué pasó o cómo se dio poco a poco el modernismo. Vamos a observar que todo comienza en Europa. Así que por aquí vamos de Europa a Latinoamérica, el trayecto. ¿Qué pasaba en Europa en el siglo XIX, sobre todo lo que es hacia la segunda mitad? Ya sabemos que apareció una corriente literaria llamada el realismo. Y ese realismo impulsó el objetivismo, o sea, hay que observar el entorno, no hay que observar nuestro ser internamente, no, el entorno, las cosas concretas de la vida, la función social, reflejemos los problemas que afectan a la ciudad, a la región, al país, al mundo. Y además su lenguaje fue en prosa, directo, descriptivista. Ellos describían la realidad, no sugerían, describían de manera inmediata la realidad. Llegamos a 1860 en Europa, en la misma Francia, estos tres movimientos surgen, se desarrollan y de ahí se difunden hacia el mundo, pero ya saben, su punto de origen fue Francia. Los parnasianos aparecen hacia 1860. ¿Qué dijeron ellos? Aparecemos contra el realismo. ¿Cómo va a ser que al arte le vamos a dar la función social? Eso no, eso para los sociólogos, para la filosofía. El arte debe interesarse en sí mismo. Y por tanto, ¿qué significa en sí mismo? Interesarse en el lenguaje, que sea bello, agradable, en la fantasía. También plantearon que si los realistas trabajaron la prosa, no, lo contrario, lo opuesto, el verso. Y el verso tradicional, o sea, que tenga rima, métrica, estrofas, ritmo externo. Y dijeron un momento, los realistas presentan paisajes tétricos, oscuros, de miseria, pobreza, injusticia, dolor. No, hay que emplear adjetivos que sugieran que color, pero al nivel llamativo, amarillo, rojo, celeste, azul, en fin. Y además hay que procurar que el poema sea musical, utilizando ¿qué? La rima, la iteración, la paronomasia. Y además ellos dijeron, no hay que reflejar la realidad que nos rodea, hay que apartarnos de ella, o sea, hay que ser evasivos. Y además hay que rescatar elementos de la mitología extranjera, por ejemplo, de Grecia y Roma. Por consiguiente, si tú no abordas la realidad de tu entorno y traes temas de otros países, de otros continentes,
llega a nosotros como qué, como extraño, como novedoso, como desconocido, lo exótico. Y aquí encontramos a un gran poeta francés, Lacan de Lisle, entre uno de sus grandes libros, Poemas bárbaros. Pero fíjate, no transcurre ni 10 años de parnasianismo y surge una corriente literaria, el simbolismo, que se opone al parnasianismo y se opone al realismo. ¿Ellos qué dijeron? Dijeron, un momento, los realistas y parnasianos describen, claro que los realistas que describen la parte terrible de la realidad, pobreza, miseria, corrupción, desgracia. Los parnasianos describen lo bello de la realidad. Ambos describen, no hay que describir, no hay que mostrar la realidad externa, hay que mostrar de cómo la realidad impacta en nuestro ser, por consiguiente que hay que volver al subjetivismo, pero ya saben, en el sentido de que el autor debe escribir aquellas impresiones que la realidad, bella y terrible, impacta en tu ser y por tanto escríbelo. Ellos manifestaron, momento, los parnasianos trabajaron el verso con rima, métrica, estrofas, no. Hay que trabajar el verso libre y es más, trabajemos al poema en prosa. Dijeron, estamos de acuerdo con los parnasianos, pero opuestos a los realistas, el lenguaje debe tener color, música. Pero un momento, ¿por qué no el lenguaje afecta a todos los sentidos y los mezcla? Lo gustativo con lo auditivo, lo olfativo con lo táctil, lo visual con lo táctil, etc. Por consiguiente, emplearon mucho ¿qué? La sinestesia. Y además ellos dijeron, no hay que describir a la realidad tal como es, hay que sugerirla, para que el lector vaya encontrando evidencias y diga, aquí de manera indirecta está abordando este asunto de la realidad. Y por eso simbolismo, emplearon símbolos para representar la realidad. Y además le ponían misterio. Uno va leyendo el poema. ¿Qué nos quiere decir aquí? ¿Qué realidad aborda? Una situación de misterio que con una lectura adecuada y profunda uno puede determinar el elemento que he referido. En esta corriente también encontramos autores. Por aquí rescatemos algunos. Por ejemplo, al fundador del simbolismo, al poeta francés Charles Baudelaire. Otro poeta francés, Paul Verlaine. Otro, Arturo Rimbaud. Grandes poetas del simbolismo. Así que mientras eso pasaba en Europa, ¿qué sucedía en Latinoamérica? A fines del siglo XIX. Algunos poetas que entre ellos ni se conocían, eran poetas un país allá, otro país acá, ni se conocían, ni siquiera de manera epistolar, ni siquiera por cartas. Esos poetas van asimilando algunos al parnasianismo, otros al simbolismo, otros lo van fusionando. Es decir, fueron anticipándose al modernismo, fueron los precursores del modernismo. Nada más si tenemos a tres, aquí está nuestro compatriota Manuel González Parada. Tú ya sabes con qué libro sobre todo con el libro Exóticas. Tenemos también a un cubano, José Martí, con sus versos sencillos. Vamos a Colombia, a José Asunción Silva con sus nocturnos. Por tanto, ellos van preparando el camino, porque después aparece el genio del modernismo, Rubén Darío. ¿Y qué hace él? Lo que ellos ya iban avanzando, lo da su definición. De pronto, ¿qué? Sintetiza parnasianismo, simbolismo,
y da más innovaciones, lo lleva al castellano y así fundó el modernismo, la primera corriente literaria que señala ¿qué? Señala nuestra independencia artística. A partir del modernismo ya no copiamos de Europa, más bien Latinoamérica lleva su modernismo a Europa, sobre todo a España. A partir de este movimiento comenzamos ya que comenzamos a ser independientes artísticamente. Ahora sí, vamos ya a aquel movimiento que en Latinoamérica surge opuesto al realismo. En Latinoamérica hay un camino que va cambiando. Hacia el realismo coincidimos con Europa, pero luego ya no ya. ¿Por qué? En Europa, recuerden, realismo, parnasianismo, simbolismo y después recién, por ejemplo, para España llega el modernismo. En Latinoamérica no, fue realismo inmediatamente modernismo. No olviden, en Latinoamérica el modernismo es una reacción contra el realismo. Y tenemos ahí sus comienzos, a fines del siglo XIX y se proyecta hasta los inicios del siglo XX. Su fundador, Rubén Darío, nicaragüense, y sus obras capitales son tres. Azul, publicada en 1888 en Valparaíso, en Chile. La crítica considera que esta obra va a ser la que comienza netamente el modernismo en Latinoamérica. Eso quiere decir que el modernismo no comenzó en el país de nacimiento de Rubén Darío, sino ¿dónde? En Chile, ahí comienza. Se publicó este libro en Valparaíso, en Chile. Prosas profanas, el libro que va a ser el máximo nivel del modernismo, se publica en 1896 en Argentina, en Buenos Aires. Y luego, su otra obra máxima, Cantos de Vida y Esperanza, que se publica en 1905 en España. Estas tres obras a la vez van dando límites a etapas en la literatura de Rubén Darío. Su literatura, sobre todo su poesía, avanza en dos etapas. La primera etapa, aquí está, es la etapa esteticista, también llamada la etapa de la poesía pura, del arte por el arte, o también cosmopolita, porque ya a Rubén Darío no le interesa lo que es la humanidad con sus problemas o su país, no. ¿Qué hace? Refleja otras partes del mundo y muestra color, musicalidad, fantasía, evasión, exotismo. Y ahí están sus obras, Azul y Prosas profanas. Sin embargo, cuando él ya llega hacia el siglo XX, ya se interesa por la existencia, los problemas existenciales, se interesa por su continente, sobre todo por Latinoamérica, por la patria. Y su poesía se hace ya que reflexiva, con preocupaciones continentales y existenciales. Y ahí está Cantos de Vida y Esperanza. En Cantos de Vida y Esperanza está un poema llamado a Roosevelt, que en esa época era ¿qué? Presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí que le dice Rubén Darío, le dice: tú representas al poder norteño, tú representas a lo que será la invasión a los pueblos subdesarrollados. Por tanto, Rubén Darío, ¿qué está anticipando? Anticipando que Norteamérica no va a ver en el futuro a los demás países de Latinoamérica como sus hermanos y por tanto hay que apoyarlos para que progresen, no, sino como sus colonias, que a través de mecanismos aprovechen sus materias primas y se vuelva un país poderoso y nosotros seamos ¿qué? Los dominados. Tremendo Rubén Darío, visionario, ¿no? Vamos ahora sí a las características de este gran movimiento llamado el modernismo. Primera cualidad, sobre todo fue esteticista, es decir, para los modernistas no habría que mostrar los problemas sociales, no, hay que negarlos. Algunos denominan a esta cualidad, la llaman también
la poesía pura. La poesía sin preocupaciones morales ni sociales. También la denominan el arte por el arte. O sea, el arte preocupado, interesado en sí mismo y no en la realidad. Otra cualidad fue el cosmopolitismo, es decir, que el autor debe reflejar la realidad de todo el mundo, sobre todo de otros países y continentes ajenos a tu patria. Y es así que vamos a encontrar que el modernismo rescata temas de ¿qué? Temas, por ejemplo, de Grecia, de Roma, de Francia, de la India, de China, de Japón, en fin, de diversas partes del mundo, ¿no? Otra cualidad importante es la renovación del verso. Ellos siguen asumiendo el verso tradicional, pero ¿qué dijeron? Hay que innovarlo, hay que traer nuevos versos, nuevas métricas acá al castellano. Y es así que el modernismo asimila el alejandrino de la poesía europea, sobre todo de la poesía francesa, se asimila hacia el castellano. Y eso fue fructífero, ¿eh? Sí, porque después surgirán autores que escribirán poemas en versos de 14 sílabas y serán poemas geniales. Mira, por ejemplo, el Perú. El poema modernista más difundido del Perú, el poema Blasón, su autor José Santos Choscano, el poema que dice: soy el cantor de América autóctono y salvaje. Ese poema está en versos de 14 sílabas, o sea, alejandrino. Uno de los grandes poemas de amor en poesía castellana, el poema 20 de Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Está en alejandrinos. Los grandes poemas de Gabriela Mistral, Premio Nobel 1945, como por ejemplo Los sonetos de la muerte, están en alejandrinos, ¿eh? El alejandrino fue muy importante para la poesía hispanoamericana. Luego, ¿qué dijeron los modernistas? La poesía debe afectar a todos los sentidos. Por consiguiente, ¿cómo hacemos para lograr ese objetivo? Por un lado, buscando la musicalidad. La musicalidad. ¿Y cómo? Mediante recursos como, por ejemplo, la rima, la aliteración, la búsqueda de palabras parónimas, en fin. Pero la musicalidad no es todo para el poema. También dijeron, aparte de la musicalidad, que sea también lo que es el color. ¿Y el color cómo? Utilizando los adjetivos que sugieran colores, mediante el adjetivismo. Pero no únicamente el adjetivo para color, ¿eh? También para otras sensaciones. Y por eso ellos comienzan a emplear bastante la sinestesia. Es que la sinestesia permite ¿qué? Vincular los sentidos, aunque sea de manera ilógica, pero ya se estaba impulsando ¿qué? El despertar de todos los sentidos, la sensorialidad, la sensualidad. Y además ellos dijeron, un poema no debe ser con lenguaje común, debe haber palabras que exijan al lector, por lo menos ir a un diccionario. O sea, fue un lenguaje elegante, ¿eh? Ahora, esa riqueza verbal, de manera específica, ¿cómo se fue manifestando? Por ejemplo, con cultismos. Hay que utilizar algunas palabras que sean cultas, no comunes. Además, ellos dijeron,
Hay que rescatar palabras antiguas, pero que sean musicales, arcaísmos. Y si es que en ese verso o estrofa falta una palabra que no se ajusta a la rima, hay que inventarla, la inventas. O sea, la presencia de palabras nuevas o inventadas recientemente, que será los neologismos. Ellos también dijeron, si es que encuentras que una palabra en otra lengua se puede adaptar a tu verso, ponlo en tu verso. Ellos también planteaban que podemos asimilar palabras extranjeras que refuercen algún verso, los extranjerismos. Además, ellos dijeron, un momento, si en tu país, en tu región, hay palabras de las lenguas nativas, por ejemplo en el Perú, quechua, aymara, rescátalas, ponlos en tu poema, porque al final se justificará porque le dan musicalidad al texto. También va rescatando nativismos. Miren, de cómo el modernismo no únicamente se interesó en sintetizar parnasianismo y simbolismo franceses, también aportó lo suyo en ese afán de dar a Latinoamérica por fin la independencia artística. Ahora tenemos el tema número 12, el realismo peruano y el modernismo latinoamericano. Comenzamos con Manuel González Prada. Tenemos la primera pregunta aquí. ¿Corresponden a Manuel González Prada? ¿Es precursor del modernismo? Claro. Recuerden que él escribió poemas con influencia parnasiana y además tiene ensayos donde lo muestran como un precursor del indigenismo. La 1 sí. En sus ensayos critica a la oligarquía de su época, militares, políticos y a la iglesia a nivel de autoridades, el clero. Escribió frases muy agudas contra la corrupción. Por ejemplo, el Perú es un organismo enfermo, donde se aplique el dedo saltapus. Tiene su libro Bajo el oprobio. Es una crítica a las dictaduras de su época y también valen para la actualidad. Sus enemigos le decían el Sibarita así. Apunta ahí que ese apodo, ¿quién le puso? Le puso Nicolás de Piérola. La respuesta involucra a todas. Primera pregunta, la respuesta es la A. 2. Son ideas que aparecen en Discurso en el Politeama. Ahí que dice, la guerra contra Chile la perdimos porque no fuimos un coloso de bronce, sino que limaduras, o sea, cada quien por su lado, desunidos, traidores. La 1 sí. Que dice ahí que cuando tengamos hombres militares a la altura del Perú, recuperemos Arica, Tacna y Tarapacá. Ahí también él dice que hay millones de indígenas y merecen un respeto y un apoyo. Y recordemos que filosóficamente González Prada fue positivista. Y para él, ¿cómo resolver los problemas nacionales? Asumiendo la ciencia positivista y además trabajar, estudiar en libertad. La 5 erróneo. Él no apoyó a militares ni a oligarquías. Los cuestionó. Debe ser 1, 2, 3, 4. En la pregunta 2 marcamos la C. Obra donde Manuel González Prada asume la libertad y rebeldía en el uso del idioma castellano. ¿Fue en qué obra? Páginas Libres. La rebeldía está incluso en el título. Él publica su obra con el título de Páginas Libres. Páginas lo escribió con J. 3, marcamos la E. 4, la afirmación. Hoy el Perú es un organismo enfermo. Donde se aplique el dedo brota pus. Ese pensamiento muy severo
y también en el fondo muy objetivo, diciendo en el Perú, en cualquier momento, hasta en momentos de pandemia hay corrupción, ¿no? Eso está en el ensayo Propaganda y Ataque. 4, la D. Pregunta 5. En la época del realismo peruano, Manuel González Prada sostuvo que el problema indígena, ¿qué era? Para el positivismo, la sociedad en su conjunto provocaba los males que experimentamos. Por consiguiente, González Prada tuvo que partir de esa premisa. ¿Y para él qué? El problema indígena es un problema sobre todo social. En oposición después, en complementación mejor digamos, después que afirmó Mariátegui, que era económico y social. Tenemos la pregunta 6. Discurso en el Politeama. Verdad, hoy nada podemos. Mira cómo escribe hoy, ¿eh? Ahí tenemos la rebeldía gramatical. Somos impotentes, pero agitemos el rencor, agitémoslo con J. Revolvamos en nuestro despecho como la fiera se revuelca en las espinas. Y si no tenemos garras para desgarrar, ahí está una forma redundante, ¿no? Ni dientes para morder, que siquiera los malos apagados rugidos de nuestra cólera viril vayan de cuando en cuando a turbar el sueño del orgulloso vencedor, o sea, de Chile. La 1, cierto, hay rebeldía gramatical. Estilo periódico es cuando son oraciones amplias, complejas, compuestas y sí, nos damos cuenta que estas 7 líneas es una sola oración, con diversos verbos. Como la fiera se revuelca es símil. Garras para desgarrar, una forma pleonástica. Refiere a Chile, sí. El orgulloso vencedor, o sea, Chile. Y es una referencia a la crisis de posguerra. En la etapa de posguerra, en lugar de Estados Unidos, otra vez las peleas militares por el poder, ¿no? Por tanto, en la pregunta 6 marcamos la 6, la A. Pregunta 7. Señale lo incorrecto acerca del realismo peruano. Predominio de la realidad, sí. Es eminentemente objetivo, cierto, tendencia objetiva. Preferencia por los temas sociales, sí. Radicalismo político y social, cierto. ¿Se opone al simbolismo? No. Recordemos que cada corriente se opone a la vigente o a la anterior, no a la que viene, a la posterior, porque no se sabe lo que va a venir plenamente. El realismo surgió contra el romanticismo. La incorrecta 7, la E. 8. Respecto a González Prada, lo incorrecto. Denunció la corrupción, sí. Para González Prada, los culpables de la derrota frente a Chile fueron ¿qué? La oligarquía y los militares, ¿sí? Dio importancia al indígena. Se muestra antiespañol, pero no podemos decir que él defendió la oligarquía, la cuestionó. 8, la E es la incorrecta. Pregunta 9. En poesía, González Prada se anticipó ¿a qué corriente? A la corriente que fundó plenamente a Rubén Darío, al modernismo. 9, la B. 10. Estrofas francesas que asimila González Prada al castellano a su poesía. El triolet y el rondel. 10, la D. En la pregunta 11, ahí nos
nos plantean una inquietud respecto a discurso en el politeama, que está en ¿qué libro? En el libro Páginas Libres, 11, la C. Reconozcamos las obras de Manuel González Prada. Descartémosla porque acá dice Matalaché, que es de Enrique López Albújar, Fialux, y las Magnolias son de José Santos Chocano, se descarta. La respuesta va a ser la B, figuras y figurones, anarquía y bajo el oprobio. 12, la B. Pregunta 13. Rasgo que no corresponde a González Prada. Realista, sí. Nacionalista, también. La C. Los demócratas y civilistas fueron políticos de esa época que estaban en la corrupción, y González Prada los cuestionó. Esto es lo incorrecto, ¿eh? 13, la respuesta va a ser la C. Tenemos el reactivo 14. Está considerado como precursor del indigenismo nuestro realista máximo, Manuel González Prada. 14, la C. Mariátegui habla de 3 etapas de la literatura peruana: la etapa colonial, la cosmopolita y la nacional. ¿En dónde ubica a González Prada? En la cosmopolita, es decir, que recibe influencia extranjera para adaptarlo a lo nuestro. 15, marcamos la A. Pregunta 16. Una idea no aparece en discurso en el politeama. Lo antirromántico sí. La esperanza en los jóvenes sí aparece. Los jóvenes a la obra. La importancia de los trabajos intelectual y manual, eso no. Ella nota que la propuesta C corresponde al ensayo que aparece en Horas de Lucha, el intelectual y el obrero. Pregunta 17. En discurso en el politeama, González Prada plantea que hay grupos que explotan, abusan del campesino, del indígena. ¿Y van a ser quiénes? Los jueces de paz, los gobernadores y los sacerdotes. 17, la B. Ítem 18. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Viejos, jóvenes son antónimos. Ahí está la figura llamada antítesis. 18, la D. 19. Recuerda que González Prada, en el campo de sus ensayos, es realista. En su poesía es, digamos, modernista, ¿no? En sus ensayos también se anticipa el indigenismo. Y aquí nos piden su posición filosófica. Él fue positivista. Y si te preguntaran la posición política, él fue anarquista. Aquí nos piden su filosofía. Será positivista. 19, la E. 20. La historia de muchos gobiernos del Perú cabe en 3 palabras: imbecilidad en acción. Eso lo dice en su discurso en el politeama. 20, la E. Ahora sí pasemos a aquella corriente que surgió opuesta al realismo, el modernismo. Tenemos aquí un fragmento del poema Los motivos del lobo. Un día Francisco se ausentó y el lobo, el dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probó. Encontramos aquí la rima, que va a ser A y A, con mayúsculas porque son de arte mayor. 12 sílabas métricas. Y así todos los versos largos, ¿eh? Los cortos miden 6 sílabas métricas. Aña, aña, será la rima B, arma la C, ores la D, arma la C.
Encontramos por consiguiente rimas pareadas y además una rima abrazada, un verso de 6 sílabas, combinaciones de rimas dísticas, o sea, pareadas y abrazadas, sí. En ese fragmento está el lobo y San Francisco, el bien y el mal. Maniqueísta, el bien y el mal. Si es que hay estrofas que tienen rimas abrazadas, no es serpentecio, la rima cruzada es para el serpentecio. Se descarta la 3. Solo versos de arte mayor, recuerden que un verso tenía 6 sílabas, arte menor. Si en este fragmento hay polisíndeton, o sea, repite mucho la conjunción y hay epíteto, utilizar adjetivos sobreentendidos, hay ideas opuestas, San Francisco el lobo, antónimos. Debe ser 1, 2 y 5. Pregunta 1, la respuesta será la C. En el siguiente acápite de los motivos del lobo de Rubén Darío. Y aquí tenemos el comienzo del poema Los motivos del lobo. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal. Versos de arte mayor y o decasílabo, sí. En el poema Los motivos del lobo, todos los versos largos miden 12, los cortos 6. Se asignan epítetos para San Francisco y para el lobo, y que son cualidades que entre ambos se oponen. Para San Francisco, dulce; para el lobo, rudo. La rima es cruzada y perfecta. Is A al B, is A al B, sí. Rima cruzada. Este fragmento va mezclando, describe y narra, sí. Amalgama, mezcla. Veamos el ítem 5. Se contextualiza en la fase mundo novista, claro. Poemas reflexivos. Por consiguiente, encontramos que la respuesta debe ser todas. Pregunta 2, marcamos la E. Tenemos la pregunta 3. Diré que eres más bella que la luna. Tenemos un elogio amoroso fantástico. La rima será una A y con B. Es cruzada. La 1 cierto. Si es que un fragmento, un poema de Darío es de fantasía, sentimiento, pero no hay contenido social, es esteticista. Si son 4 versos y la rima es cruzada, esa estrofa tiene por nombre serpentecio. Los versos medirán 11 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luna grave queda igual, pero por sinalefa una sílaba menos, 11. Anáfora sí hay. Que el tesoro, que el tesoro. Metáfora, cuando dice tu abanico, se refiere que cuando usamos la mano para ventilarnos, para echarnos aire. Por tanto, aquí también marcamos todas. Pregunta 3, la E. Pregunta 4. El fragmento de Rubén Darío. Fíjate que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Por tanto, puede ser una sextina o un sexteto, pero no quinteto, porque quinteto es 5 versos. Descartamos la 1. Si descartamos la 1, la respuesta ya salió ya. La C. Pregunta 4, marcamos la C. Vamos con el reactivo número 5. Era un aire suave. La marquesa Eulalia, risas y desvíos, daba un tiempo mismo para 2 rivales. El vizconde rubio de los desafíos y el debate joven de los madrigales. Otra vez que una especie de expresión amorosa con 2 rivales para una bella marquesa. O sea, fantasía también, ¿no?
Rima consonante cruzada, ios será la A, ales la B, ios la A, ales la B. Sí. La función esteticista, claro, porque únicamente elogia amorosamente a alguien, pero no refleja problemas sociales. Si es esteticista, ya no es mundo novista. Ahora lo define la métrica 14 o 12. Veamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Presenta 12 sílabas. Aunque de cepillos lleva tilde, ya será una más 13, ¿no? Y si formamos aquí la sinalefa, quitamos una sílaba menos, 13, 12. Va a ser de 12 sílabas, 2 decasílabos. 1, 2 y 5, la B. Pregunta 5, la B. Una de las siguientes características corresponde a la fase esteticista de la poesía rubeniana. Una poesía que fantástica, colorida, llena de música. 6, la respuesta va a ser la E. Musicalidad, color, exotismo. 6, la E. Respecto a la poesía de Rubén Darío, sus primeras obras poéticas se basan en la función social, ¿no? Sus primeras obras poéticas fueron romanticonas. Se descarta. Su poesía presenta 2 etapas, sí. La esteticista, también llamada cosmopolita, y la mundo novista. Azul y prosas profanas son de la primera etapa, claro. En la fase mundo novista él se torna reflexivo, con preocupaciones incluso políticas y sociales, ¿sí? Cantos de vida y esperanza es esteticista, no, es mundo novista. 2, 3, 4, 7, la D. Pregunta 8. Darme otros ojos, no estos ojos vivos, que gozan en mirar como los ojos de los sátiros locos medio chivos, redondeles de nieve y labios rojos. Sátiros. La referencia ¿a qué? A la mitología greco-latina, ¿no? La duplicación, no. Si fuera ojos como a ojos, sí. No ve. No hay. Descartamos la 1. Y también ya salió ya, ¿no? Descartamos la 1, queda 2, 3, 4 y 5. 8 marcamos la D. Y así avanzamos a la pregunta 9. Forma textual predominante. En el poema Los motivos del lobo. Ese poema tiene un ambiente, gubia, personajes, hechos, tiempo, narrador. Entonces, ¿será que tendrá un trasfondo narrativo? 9, la E. 10. Una idea no se evidencia en los motivos del lobo. Los humanos requerimos de Dios, sí, ahí lo manifiesta. Nos apartamos de Dios, caemos en la maldad. El hombre nace puro, pero la sociedad nos hace pecar, no. Este texto plantea que nosotros cuando nacemos ya pecadores, el pecado original. 10, la B. Tenemos el ítem 11. Características formales de los motivos del lobo. Verso tradicional, sí, rima, métrica, estrofas. La adjetivación recurrente, claro, el modernismo. Y en esa obra, en ese poema hay muchos adjetivos. Versos en decasílabos, de 11 no es de 12 y de 6. Presencia constante de epítetos y símiles, sí. Si es un poema, está en el género lírico. 11 todas menos 3. 11 todas menos 3. Tenemos ahí la pregunta 12. Un dato se excluye de los motivos del lobo. Excluimos la E. Ese poema es mundo novista, no es esteticista, no es fantástico. 12, la E. 13. En los motivos del lobo, la fiera
asume capacidades y cualidades humanas, habla, piensa como nosotros. Ahí estamos en la humanización, en la prosopopeya o también llamada personificación. 13, marcamos la A. 14, el fragmento. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderíos. No tiene, duros colmillos es epíteto, no tiene, como de cabritos es símil. La rima es erros A, illos B, erros A, illos B, cruzada. La respuesta va a ser la D. Si es un fragmento del poema Los motivos del lobo, sus versos largos miden 12, 12, 12. Por tanto, no es en decasílaba, es dodecasílaba. 14 la D. Corrientes literarias europeas, francesas, que influyeron en el modernismo, el parnasianismo y el simbolismo. En la 15 marcamos la B.